Buenas noches para todos nuevamente. A continuación, para dar inicio al seminario, quiero presentarles al expositor que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Jonathan Martínez Líbano. Es psicólogo, docente de pre y posgrado, director del Magíster en Educación Emocional y Convivencia Escolar de la UNAP, Magíster en Gestión Educativa y en RRH y Habilidades Directivas, doctor en Psicología Clínica y de la Salud, posgrado en Trastornos de la Personalidad, Perspectivas Actuales de la PUC, certificado en Enseñanza Superior y en Estrategias de Enseñanza Digital, además de ser director de varios diplomados en terapia cognitivo-conductual aquí en AIPA. Vamos a darle paso al profesor Jonathan para que inicie con la clase de hoy. Profe, todo suyo. Bien, muchas gracias. Bien, gracias. Ahí estoy aceptando un par de cositas. Hola, buenas noches a todos, todas. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, queridos colegas, vamos a revisar terapia cognitiva conductual, ojo, pero centrada en las terapias contextuales. ¿Ya? Acá es Profe, importante referirles que, ¿sí? eh, ¿podría de repente no usar los audífonos? O sea, es que se escucha como complejo. A ratos se escucha como lejos, a ratos se escucha como cerca, no sé cómo decirlo. Ahí se escucha mejor, ¿sí? Sí, ahí se escucha mejor, ahí. Perfecto. Sí, hay que arregle el audífono. Ahí está mejor, ¿sí? Sí, sí, mejoró. Perfecto. Vale, vale. Bien, entonces, bueno, como les estaba hablando anteriormente, vamos a revisar un poquito qué es lo que es la terapia de aceptación y compromiso. Vamos a revisar, obviamente, su fundamento y claramente algunas herramientas básicas, ¿verdad? De esta terapia contextual, ¿verdad? En donde efectivamente hemos visto que cuando revisamos los últimos metaanálisis, están presentando muy buenos rendimientos y efectivamente estamos viendo de que nuestros pacientes están recayendo menos. ¿Ya? Tal como les decía, la terapia de aceptación y compromiso es una terapia contextual, está dentro de las terapias de tercera generación, aunque algunos terapeutas dicen que no son terapeutas cognitivo-conductual, que efectivamente podríamos entrar en esa discusión, pero no es la idea. Eh, Porque efectivamente lo que queremos hacer acá es un poquito conocer acerca de lo que está pasando, ¿ya? Yo un poco conocí la terapia de aceptación y compromiso hace muchos años atrás, eh, en razón de que efectivamente yo trabajaba mucho con terapia, claramente de segunda generación, que era un poco lo que más se hacía en ese tiempo. Eh, y recuerdo perfectamente el paciente que me hizo virar y tratar de encontrar otra cosa porque era un paciente de verdad, esos que uno tiene que a veces hacen todo, exactamente todo, hacen caso en todas las cosas, efectivamente aplican las técnicas y todo lo demás en su vida, pero aún así no encontraba alivio. ¿Ya? Entonces me acuerdo que en una sesión este paciente va y me dice, entiendo efectivamente entonces de que cuando me viene la ansiedad, puedo hacer un ejercicio de relajación, de respiración. Si ya la ansiedad no pasa, puedo empezar a pensar de que efectivamente mis pensamientos son... ¿Sí? ¿Qué pasó ahora? Profe, nuevamente se le Sí. escucha mal. Sí, Perfecto. me Déjenme disculpa ahí. sacarme los audífonos de consulta. Ahí sí, ahí se escucha mejor o no. Uy, sí, se escucha muchísimo mejor, sí. Sí, ya vale. Entonces los audífonos están fallando. Ya bueno, como le estaba contando, en su momento tenía un paciente que efectivamente cumplía con todo, con todas las técnicas, todas las estrategias que le había enseñado. em, y efectivamente no dejaba de sentir ansiedad. ¿Ya? Y eso era un poco lo que más le angustiaba. Entonces, en razón de eso, un poquito empecé a experimentar y empecé a buscar otras estrategias. Y ahí lo primero que me encontré fue con la terapia dialéctica conductual de la Marshall Linehan,
la cual tenía estrategias bien interesantes, ¿verdad? O sea, todas estas estrategias para la tolerancia al malestar. Y después me encontré con esta, con la terapia de aceptación y compromiso, ¿ya? Y probablemente esta es una de las técnicas que de verdad en este último tiempo me ha dado muchos, muchos más resultados, ¿ya? Hay que entender, eso sí, que este tipo de terapia tiene una contextualización, ¿verdad? Tiene un avance en el tiempo, ¿ya? Y vemos efectivamente de que cuando hablamos de las terapias contextuales, no tenemos que dejar de ver de dónde viene la historia, ¿ya? Nosotros asumimos efectivamente como terapeutas cognitivos conductuales que partimos efectivamente con las terapias de primera generación, que era el conductismo, por cierto, ¿ya? Muchas de estas ideas del conductismo las rescata obviamente las terapias contextuales, sobre todo el análisis funcional de la conducta, que en algún momento se pierde en el tiempo, ¿ya? Claramente que el análisis de la conducta verbal, ya en la tercera generación, ¿ya? En la segunda generación, efectivamente, ya probablemente es la más conocida y la más reconocida dentro de esto, porque sabemos efectivamente que surge como una terapia centrada en lo que era la psicoterapia, ¿ya? Y ahí efectivamente es tan importante Ellis, Lazarus, Mankenbau, por ejemplo, obviamente el mismo Beck, que de alguna otra forma todos estos elementos como bien científicos que se hicieron, ¿verdad? Desde la primera generación lo trataron de llevar a la clínica, ¿ya? Pero obviamente, como todas las orientaciones de pronto teóricas o científicas, tienen crisis, ¿ya? Y efectivamente esta idea muchas veces que nos decían del hombre o la mujer perfecta, de que pensar de una forma de manera perfecta, parece que no a todas las personas le sienta bien, ¿ya? Entonces, de ahí efectivamente aparecen estas terapias contextuales, ¿ya? Nosotros tenemos que saber entonces de que partimos desde la terapia conductual. Yo siempre digo que no hay que eliminar el pasado, sino que hay que aprender del pasado. Y efectivamente este tipo de estrategia iba a morir sin lugar a dudas porque en estricto rigor no podemos vivir sin concebir el pensamiento como parte de lo que somos los seres humanos, ¿verdad? Y de hecho yo creo que duró harto, para ser franco, ¿ya? De hecho, ahí aparecían estos autores bien duros, Pablo, ¿verdad? Skinner, Watson, que un poco hacían referencia a que si no se observa no se puede medir, no se puede evaluar, ¿ya? Pero ojo, ahí igual aprendimos algunas cosas bien interesantes, el poder de la asociación, el poder del aprendizaje y también, por sobre todo, el poder de la consecuencia, ¿ya? Y probablemente durante hartos años, sobre todo en los sistemas educativos, la psicología conductual pareciera ser que la llevó por mucho tiempo, ¿ya? Pero esto, obviamente, como les dije, murió en estricto rigor porque efectivamente no podíamos ver al ser humano parcelado simplemente en razón de la conducta. Cuando hablamos de situaciones más complejas, por supuesto, efectivamente el conductismo queda absolutamente corto, ¿ya? De hecho, no se hablaba de emociones, no se hablaba de cognición, lo único que importaba era la conducta, ¿ya? Y lo interesante, eso sí, creo yo, que ahí es un poco lo que hay que rescatar, es que la terapia conductual nos ayudó un poquito a darle el carácter científico a lo que hacemos hasta el día de hoy. ¿Bien? De hecho, nosotros probablemente todos los que estamos acá hacemos probablemente un análisis funcional relativamente pensando en los aspectos conductuales del paciente o en las manifestaciones que tiene el paciente, más que hablar de aspectos conductuales, ¿ya? Pero en definitiva, como les dije, este tipo de orientación murió porque en estricto rigor, o evolucionó más bien dicho, más que morir, porque creo yo que efectivamente tenemos que tomar en cuenta los avances que nos dieron, ¿ya? Por lo tanto, aquí van a ser los enfoques o las limitaciones más importantes. Obviamente no se tomaba en cuenta los procesos internos, lo cual era complejo. Obviamente que todo se reducía a la conducta y eso nosotros sabemos que el ser humano es mucho, mucho, mucho más complejo que la conducta y la eficacia de la clínica empezó a bajar, ¿ya? O sea, ojo, habían técnicas muy efectivas como por ejemplo la desensibilización sistemática, ¿verdad? El impulsing, que probablemente ayudaron harto. Y después, más adelante, en la actualidad, dentro de las terapias de tercera generación, también está la activación conductual, por ejemplo, o la FAP, en donde efectivamente el conductismo, se rescatan ciertas ideas del conductismo,
y sobre todo, por ejemplo, para movilizar o ayudar a un paciente deprimido, efectivamente, probablemente la activación conductual debe ser una de las técnicas mejores que existen en la actualidad. Por lo tanto, yo de nuevo insisto, no borremos esto, sino que entendamos qué pasó con esto y dónde está en estos momentos, ¿ya? Entonces después pasamos a lo cognitivo, ¿ya? Y aquí yo creo, esto con mucho respeto, no se enojen conmigo, yo creo que la terapia cognitiva, si bien efectivamente nos ayudó a entender mucho más al ser humano, también fue parcelada, por si acaso, ¿ya? Se le dio una importancia desmesurada, a mi juicio, a la perfección, se le dio una importancia exagerada, ¿verdad?, a cómo las personas pensaban, cómo las personas procesaban la información y en razón de eso, cómo sus patologías finalmente estaban reforzadas por lo que es el pensamiento, ¿ya? Lo cual, claro, desde un punto de vista actual funciona, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con pacientes que tienen patologías severas? ¿Qué pasa con pacientes que tienen patologías crónicas en donde no pueden dejar de pensar lo que están pensando, por ejemplo? O sea, por ejemplo, decirle a una paciente TLP que no piense en lo que está pensando si lo vive todos los días, lo está experimentando todos los días, ¿ya? Y también aquí yo creo que también se cometió un poquito ese error, a mi juicio, de hablar de una persona perfecta, ¿ya? Y ahí aparecen millones de libros de autoayuda, supera la ansiedad en 7 pasos, no sé, cómo ser feliz en 10 pasos, no sé, o sea, en definitiva aparecieron una serie de libros de autoayuda en donde responsabilizaban finalmente a tu pensamiento o a tus ganas de moverte o a tus ganas de idear o tus problemas de ideales, en donde no podías conseguir o no podías conseguir, por ejemplo, la perfección o la felicidad. Entonces, se restringió finalmente la experiencia humana, ¿verdad?, a cómo se pensaba. ¿Ya? Que ojo, insisto, que es irrelevante por si acaso, pero no lo es todo. ¿Ya? Y efectivamente aquí aparecieron técnicas que funcionan, y eso también hay que reconocerlo, ¿ya? Como la reestructuración cognitiva, pero a veces estas técnicas son, a mi juicio, em, creo que ellos son limitadas finalmente en patologías más complejas. ¿Ya? Si bien la podemos usar con trastornos de personalidad, la podemos usar con trastornos bipolares, por supuesto, con trastornos crónicos, pero a mi juicio no funcionan del todo bien, porque en estricto rigor siguen volviendo esos pensamientos, siguen volviendo esas sensaciones, ¿ya? Y por lo tanto, a veces caíamos un poquito esto en la idea de que el paciente tenía que aprender a pensar de manera distinta para sentirse de manera distinta, ¿ya? Y el objetivo entonces aquí era tener a un ser humano, entre comillas, por así decirlo, perfecto, o que pensara correctamente, entre comillas, ¿ya? Ahora bien, de nuevo insisto, la reestructuración cognitiva sigue siendo buena, pero a mi juicio hay un tema ahí muchas veces de la profundidad de lo que podemos hacer con el paciente. Entonces, lo que nosotros entendimos bastante bien acá es que efectivamente existía este sistema, ¿verdad? Y una interacción directa entre los pensamientos, la emoción y el comportamiento, ¿verdad? Que muchas veces estaba efectivamente, obviamente, condicionado, por así decirlo, también con los factores del entorno. ¿Ya? Y aquí, ojo con esto, que creo que es un poco lo que hace este giro en las terapias contextuales, porque en estricto rigor comenzamos a identificar que el contexto pasa a ser también relativamente importante. De hecho, lo que se refiere es que tanto contexto como conducta obviamente están interrelacionadas. ¿Ya? De hecho, nosotros sabemos eso porque efectivamente, obviamente mi conducta puede modificar el entorno. ¿M? Y asimismo el entorno puede modificar la conducta. O sea, imagínense un paciente que dice que tiene depresión en el trabajo, probablemente a lo mejor su contexto va a cambiar. Va a decir, pucha, no le exijamos mucho al Jonathan porque está con depresión. Oye, acuérdate que el Jonathan está con depresión. Y efectivamente entonces mi conducta puede cambiar el entorno y el entorno puede cambiar mi conducta. ¿Ya? Por lo tanto, aquí aparecieron técnicas bien interesantes, como les decía, que nosotros ayudábamos a los pacientes, ¿verdad?, a cambiar estas ideas, a cambiar cómo finalmente pensaban, ¿verdad?, entendiendo que había una idea correcta. ¿Ya? Y eso también en la actualidad, tener ese sesgo puede ser un poquito complejo.
¿ya? Entonces veíamos al ser humano desde este punto de vista, de cómo procesaba, que habían ciertas situaciones, ¿verdad?, que lo hacían procesar la información de determinada forma, y ese procesamiento de información de determinada forma lo llevaba, obviamente, a una reacción emocional, a una conducta, ¿verdad?, y a unas reacciones fisiológicas, ¿ya? Sin embargo, a mi juicio, también tuvimos varios problemas, ¿ya? Lo principal, creo yo, es con las limitaciones que teníamos con pacientes más complejos, ¿ya? Cuando tenían patologías crónicas. ¿Cómo le digo a un paciente TLP, por ejemplo, que no piense en lo que está pensando? Que no es correcto lo que está pensando si sigue rumiando. O como le digo, por ejemplo, a un paciente que no sé, ha tenido un duelo, que no sienta pena, que a lo mejor la idea del duelo es que ya va a pasar y todo lo demás, sí, probablemente con el tiempo pasa, pero en estricto rigor, aquí vemos que claramente teníamos un error en donde efectivamente veíamos al ser humano como algo perfecto o algo que era capaz, en definitiva, de modificarlo todo. ¿Ya? Por lo tanto, ojo, aquí se coloca un excesivo énfasis en el control, o sea, yo cambiando mis pensamientos, ¿verdad? Eso iba a repercutir obviamente en mis emociones. También la terapia cognitiva clásica también tenía un problema o estaba muy descontextualizada muchas veces porque efectivamente se le daba un énfasis importantísimo, por ejemplo, a los pensamientos, las conductas y las emociones del sujeto y no pensando muchas veces que hay situaciones que efectivamente están incidiendo en esos pensamientos, ¿ya? Y obviamente apareció esta idea, pues, de que efectivamente había una aplicabilidad limitada, en donde muchos de los tipos de terapia de segunda generación, ¿verdad? Estaban muy centradas, por ejemplo, en reestructuración cognitiva y en esta idea de confrontar ciertas ideas para que el paciente hiciera un insight, ¿ya? Y después de eso entonces pasamos a las terapias contextuales o a las terapias de tercera generación, ¿ya? Aquí este tipo de terapias son varias, por cierto. Está, por ejemplo, la terapia dialéctica conductual de la Marshall-Linehan, por ejemplo. Está la terapia centrada en los esquemas, que también es una terapia dentro de todas dentro mi favorita. Está la terapia de aceptación y compromiso, ¿verdad? Está la FAP, la psicoterapia analítico-funcional, la terapia basada en mindfulness, por ejemplo, la terapia conductual integrada de parejas, la terapia metacognitiva, me faltó colocarla, falta ahí, la terapia basada en la compasión y la activación conductual. O sea, vemos que se habla de una tercera generación a un grupo, un subgrupo de terapias, ¿verdad? Que empiezan a mirar al ser humano de una manera distinta, ¿ya? Y esto es lo interesante, honestamente, y lo invito a que se metan a revisar esto porque en estricto rigor no es solamente una nueva visión del ser humano, sino que también es una nueva comprensión del proceso psicoterapéutico, ¿ya? Y aquí también hay otro tema relevante, que no es solamente un proceso terapéutico nuevo, sino que también hacemos, al igual que en las estrategias anteriores, generamos habilidades en los pacientes, ¿ya? Lo que pasa es que esto es una opinión muy humilde, muy personal. Lo que pasa es que yo considero que la terapia de aceptación y compromiso genera cambios un poquito más elegantes, ¿ya? De hecho, genera un insight en razón de la analogía, de los ejercicios que hacemos en sesión. El paciente va entendiendo que muchas veces la evitación lo único que hace, lamentablemente, es perpetuar el problema, ¿ya? Y ahí efectivamente vemos cómo la evitación experiencial pasa a ser un elemento central. Y en razón de eso, efectivamente, este tipo de terapia, ¿ya? Vemos que de alguna otra forma intentan colocar como un axioma, por así decirlo, que el controlar o suprimir la experiencia interna, ¿ya? Puede ser el grave error, ¿ya? Porque muchas veces, y esto yo lo he visto con los pacientes, a veces dejar entrar esa emoción, dejar entrar ese pensamiento, es mucho más terapéutico que intentar evitarlo. O sea, entender que esto es simplemente mi pensamiento y no representa quizás todo lo que soy yo, a mi juicio funciona mucho mejor, ¿ya? Al menos yo lo he visto con pacientes que tienen, no sé, ansiedad generalizada, por ejemplo, que han probado muchos distintos tipos de terapia, las terapias clásicas, por supuesto, las terapias un poquito de, mm, de aproximaciones sucesivas, por ejemplo, la misma reestructuración cognitiva,
pero lo que yo he visto que ayuda mucho mejor de verdad a las personas es dejar entrar la ansiedad, ¿ya? O sea, tratar de dejarla entrar, tratar un poquito de entenderla, de que finalmente es simplemente una representación, ¿ya? Entonces es importante entender un poco. Entonces que estas terapias, obviamente de tercera generación, empiezan a tener un lenguaje en común, ¿ya? Entonces empezamos a hablar de varios conceptos bien interesantes. Por ejemplo, uno de ellos claramente es la flexibilidad psicológica, que es el objetivo de la terapia, por ejemplo, de aceptación-compromiso, ¿ya? También esta aceptación, ¿verdad?, de esta experiencia interna, ¿ya? La utilización, por ejemplo, del mindfulness o la atención plena dentro de lo que es la terapia, ¿ya? Como una forma de estar en el aquí y en el ahora, mirando mis pensamientos, entendiendo un poquito de que los pensamientos muchas veces no me definen. Y ojo, esta difusión cognitiva que encuentro que es una técnica bien interesante porque sirve mucho para pacientes que rumean en exceso, ¿ya? Por ejemplo, no sé, los pacientes que tienen trastornos obsesivos compulsivos, por ejemplo, probablemente usted reconoce eso cuando ve a sus pacientes, que efectivamente presentan estas ideas imperativas, ¿verdad? O sea, que si lo piensan o si no hacen algo, por ejemplo, algo terrible va a ocurrir, ¿ya? Y por ejemplo, la difusión cognitiva es muy interesante porque ayuda a colocar en definitiva a los pacientes como un actor principal de entender cómo desapegar esos pensamientos, ¿ya? O sea, cómo desapegarme de esos pensamientos. En definitiva, entender, como les decía anteriormente, que mis pensamientos son simplemente eso, ¿ya? En términos más chilenos, perdón ahí para los colegas extranjeros, es que si pienso a lo mejor tonteras, no significa que yo sea tonto, simplemente estoy pensando eso, ¿ya? Entonces, el enfoque en los valores también es muy importante. Muchas de las terapias de tercera generación también consignan esto y a mi juicio, los valores o el trabajar con los valores, alinear a los pacientes con los valores que son importantes para ellos, yo creo que los ayudan a vivir una vida con menos ansiedad, ¿ya? De hecho, esto lo veo a diario en la terapia, en donde efectivamente veo que los pacientes, sobre todo en las primeras sesiones, uno observa que llegan quebrados con sus valores, que hay cosas que son importantes para ellos y las dejaron de hacer, por ejemplo, ¿ya? O que consideraban finalmente, no sé, que el pasar en tiempo en familia era súper prioritario y de ahí en más se han vuelto trabajólicos y lo menor, y pasan el menor tiempo con la familia y eso genera angustia porque en estricto rigor estoy desalineado con mis valores. Pues entonces, lo que nosotros hacemos en la terapia, ¿verdad? Es ayudar a los pacientes a encontrar sus propios valores y después realizar, obviamente, ciertas acciones comprometidas para que el paciente un poquito vuelva a alinearse, ¿ya? También, ojo, la relación terapéutica también cambia, ¿ya? Aquí hay una forma que me gusta mucho como lo plantea la terapia de aceptación y compromiso, en donde efectivamente consigna al terapeuta también como una persona que tiene sus propias luchas, ¿ya? Y eso a mí me encanta, porque eh, yo recuerdo que cuando yo estudiaba psicología, que hace muchos años atrás, eso sí, nuestros profesores nos decían, si un paciente nos preguntaba, oye, ¿qué te pasa? O si a ti te ha pasado esto, lo que nosotros teníamos que hacer era devolver y decir, mira, la terapia es tuya. ¿Ya? En definitiva, aquí lo más importante eres tú. Entonces, ahora no, en definitiva, en este enfoque nosotros podemos compartir nuestras propias luchas, ¿ya? O sea, compartir que nosotros también hemos tenido ansiedad, hemos tenido situaciones en donde hemos sufrido, porque en definitiva el sufrimiento, como más adelante vamos a entender, es absolutamente imposible de soslayar, ¿ya? También la editación experiencial, que es muy importante, que probablemente la editación experiencial es la que muchas veces perpetúa los problemas, y la tolerancia al malestar, que también es importantísimo, y el contexto sobre el contenido, ¿ya? Aquí también, y esto creo que es importante referirlo, tenemos que tener una suerte de equilibrio entre el cambio y la aceptación. Ojo con esto, porque la aceptación no significa conformismo, porque algunas personas entienden de que ya, bueno, tengo ansiedad, ya tengo que conformarme. No, eso no es la aceptación. La aceptación es estar dispuesto a sentir, ¿ya? Y que en estricto rigor, si siento ansiedad,
es normal cuando me subo a un bus, si siento ansiedad en subiéndome a un avión, también es normal, pero más que eso es entender de que si yo tengo mis valores claros, si tengo a lo mejor un poco en mi cabeza lo que quiero realizar, es muy probable que pueda aceptar un poquito más ese dolor de subirme a un avión porque a lo mejor efectivamente quiero cumplir, no sé, mi sueño profesional de ir a estudiar a otro país, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, a veces hay que entender que efectivamente este tipo de terapia, de alguna otra forma, tiene otra forma de concebir estas situaciones. Por lo tanto, la flexibilidad psicológica es lo que nosotros deseamos, es lo que queremos propiciar en nuestros pacientes, ¿verdad? Yo creo que la flexibilidad psicológica, como les puse acá, es el corazón de varias terapias de tercera generación, pero por sobre todo de la terapia de aceptación y compromiso, ¿ya? Entonces, de hecho, en la terapia de aceptación y compromiso, nosotros tenemos ciertas como formas de medir la flexibilidad psicológica, ¿ya? Y entonces hay que entender de alguna otra forma que esta flexibilidad psicológica se refiere a la capacidad de adaptarse a diferentes situaciones, tanto internas como externas, ¿ya? Y lo más relevante es que va a ser sin evitar la experiencia interna de incomodidad o difíciles, ¿ya? Aquí entonces intentamos desechar esta idea de que debemos controlar todo, ¿ya? Entonces, que es obviamente la visión clásica que tenemos en la actualidad, ¿ya? Por lo tanto, ojo, este es nuestro concepto central. De hecho, lo que nosotros queremos propiciar en nuestros pacientes es la flexibilidad psicológica, ¿verdad? Queremos que nuestro paciente pueda adoptar una mirada mucho más amplia, ¿verdad? Que a través de la segunda generación no era posible concebir. ¿Ya? Entonces, aquí es muy relevante entender de que como nuestra idea de psicopatología cambia, ¿ya? Que lo que queremos es luchar en contra de la inflexibilidad psicológica. Ese es nuestro enemigo, ¿ya? De hecho, si nosotros vemos muchas de las investigaciones en la actualidad, vemos que una como de las estrategias o de las herramientas, por así decirlo, más importantes de los seres humanos es la flexibilidad psicológica. La flexibilidad psicológica, por ejemplo, es contraria obviamente a la depresión, a la ansiedad, al estrés, ¿ya? De hecho, si ustedes revisan en las investigaciones de la ACT, podemos evidenciar aquello, ¿ya? Pero ¿por qué esto es tan importante? Bueno, porque en definitiva las personas requerimos responder de una manera efectiva a los desafíos de la vida, eso es lo importante, pues, ¿ya? A veces el evitar o el tratar de controlar el malestar, honestamente, no es suficiente y hace de que las personas muchas veces se queden estancadas, ¿ya? Entonces, la idea de desarrollar una flexibilidad psicológica es para que las personas puedan vivir una vida mucho más significativa y satisfactoria. De hecho, ojo, aquellas personas que tienen gran flexibilidad psicológica tienen mayor bienestar en sus vidas, ¿ya? Por lo tanto, es un constructo que probablemente relativamente nuevo para algunos de ustedes, sin embargo es algo que desde la AC se nota mucho, ¿ya? Por ejemplo, aquí les quiero dejar un simple ejemplo práctico, por ejemplo, de rigidez psicológica versus, por ejemplo, flexibilidad psicológica, ¿ya? Imagínense que una persona que tiene miedo a hablar en público, ¿ya? Esta persona tiene dos opciones, ¿ya? La opción basada en la rigidez psicológica, que implica evitar completamente las situaciones que implican hablar en público, que ojo que la evitación eh, es bien significativa, porque en estricto rigor muchas veces las personas que le tienen miedo a ciertas situaciones evitan y con eso baja la ansiedad de manera inmediata. ¿Ya? De hecho, no sé, imagínense que usted tuviese una crisis de pánico, o sea, tuviese crisis de pánico con agorafobia, es muy probable que si lo invitan, no sé, a viajar en avión, chuta, qué rico ir, no sé, a República Dominicana, pasarlo bien, a Colombia quizá, pero chuta, después me acuerdo que tengo ansiedad, que tengo miedo a volar en los aviones, que no voy a poder aguantar esa ansiedad de subirme en avión. Y claro, ahí aparece la evitación. O sea, digo, no, sabes que no puedo ir, o no, sabes que no quiero ir, o sabes que no, tengo que hacer otras cosas. Pero la evitación finalmente lo único que hace es perpetuar el problema. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, las personas que están basadas en rigidez psicológica van a evitar completamente las situaciones, ¿ya? Y van a estar fusionadas. Eso es un concepto muy importante, ¿ya? O sea, por ejemplo, soy terrible hablando en público, ¿ya? Y eso es parte de su identidad y nosotros lo vemos, ¿ya? De hecho, muchos pacientes nuestros no se atreven a hacer cosas nuevas
porque tienen ideas ya preconcebidas, po, ¿ya? De hecho, este mismo ejemplo es bien interesante porque las personas dicen, soy malo hablando en público, y eso obviamente está súper generalizado. Por lo tanto, cualquier situación que tenga o tenga alguna relación con hablar en público, inmediatamente lo limitan, ¿ya? Se enfocan obviamente en sus emociones de ansiedad, y esto va a hacer que hagan todo lo posible por evitarla, y se sienten, y esto creo que es muy importante, se sienten cada vez más frustrados, porque la evitación puede funcionar muy bien como mecanismo inicial de adaptación, pero esto, cuando tiende a cronificarse, la vida de las personas tiende a ser mucho más cerrada, ¿ya? Entonces van perdiendo mucho más oportunidades. Imagínense una persona, no sé, porque de verdad no pueda volar en avión, probablemente, a lo mejor si lo invitan, no sé, a España a dar una conferencia, no podría ir, ¿ya? Y eso va haciendo que su vida vaya mermando. Pero cuando hacemos que una persona esté basada en flexibilidad psicológica, esto es bien interesante, acepta que hablar en público genera ansiedad, ¿ya? Y está dispuesto a sentir esa ansiedad sin evitarla, ¿ya? También, ojo con esto, ayudamos a defusionar al sujeto, porque lo que queremos hacer es sacar esa idea de que él es el pensamiento, ¿ya? Por ejemplo, los pacientes que tienen un trastorno obsesivo compulsivo, em, creen que si lo piensan, lo son, por ejemplo. O creen que si no lo hacen, algo terrible va a ocurrir, como les decía anteriormente. Entonces, la difusión cognitiva lo ayuda mucho a poner a distancia un poco los pensamientos, ¿ya? Entonces, en lugar, como les puse aquí, de creer ciegamente en el pensamiento, soy terrible hablando en público, se da cuenta que es simplemente un pensamiento y no una realidad, ¿ya? Y ojo, se mantiene presente en la situación de hablar en público, enfocándose en el momento, ojo, y no en sus pensamientos, ¿ya? Y también esto lo ayuda a actuar mucho más coherente con sus valores, porque ojo, de nuevo insisto, las personas que tienen limitada su vida, es probable que la evitación, ¿verdad?, ayude en principio, pero yo les aseguro que después en la casa se sienten miserables. ¿Ya? Hoy, ¿cómo soy tan tonto? No puedo enfrentar esto. ¿Cómo no me voy a hacer este examen, por ejemplo? ¿Cómo a lo mejor, no sé, no me va a poder subir a un bus, por ejemplo? O sea, ¿qué tan patético soy? Entonces, esto se tiende finalmente a perpetuar en el tiempo, ¿ya? También, ojo, hay que entender de alguna otra forma de que la aceptación obviamente que es parte de la experiencia interna, po, ¿ya? Y como les decía anteriormente, a veces intentar controlar o suprimir las cosas no genera mayores rendimientos. En algunos pacientes sí, por si acaso, pero en lo que hemos visto en los pacientes, por ejemplo, crónicos, ¿ya? Es bien complejo llevarlos a eso, ¿ya? Por lo tanto, la aceptación de alguna otra forma va a hacer que nosotros permitamos, ¿verdad?, abrir la posibilidad de que esos pensamientos entren sin intentar luchar contra ellos, ¿ya? Y para eso obviamente tenemos varias técnicas como el mindfulness, por ejemplo, la difusión cognitiva, como estábamos hablando anteriormente, en donde le enseñamos a los pacientes a simplemente observar sus pensamientos, ¿ya? Yo sé que hay mucha resistencia muchas veces con algunos pacientes, pero esa resistencia hay que trabajarla en las sesiones, ¿ya? De hecho, por ejemplo, hay muchas personas que no les gusta el mindfulness, por ejemplo. Ya no sé cuál ha sido su experiencia en clínica, pero mi experiencia en clínica al menos es que, claro, las personas como que no comulgan mucho con mindfulness, como que creen que es como algo, no sé, medio pachamámico, no lo sé cómo dejarlo, pero cuando yo les explico que esto tiene toda una evidencia científica, de que hace 2 o 3 años, por ejemplo, atrás, la revista Nature habló de que el mindfulness era una especie como de reseteo neuronal, ahí se atreven a probarla, ¿ya? Por lo tanto, muchas veces vamos a tener estas situaciones en terapia en donde tenemos que un poquito ayudar a que los pacientes empiecen a mirar su vida desde otra perspectiva, ¿ya? La difusión cognitiva también es otra técnica bien interesante, y aquí la idea es, como les decía anteriormente, desapegarse de los pensamientos, como les puse aquí, desligarse de los pensamientos y verlos simplemente como eventos mentales. Esto no solamente permea, ojo, a lo que es la terapia cognitivo-conductual, sino que también he visto algunos colegas sistémicos, por ejemplo, aplicando difusión cognitiva, por ejemplo. Entonces, esto no es simplemente en esta orientación. Hemos visto
que la idea es que a veces los pacientes cuando se sienten atrapados de sus pensamientos, eso aumenta la angustia. Y el mindfulness extremadamente importante. Ahí yo les recomiendo un par de libros bien, bien bonitos para que lo aprendan a aplicar. Hay uno que se llama Mindfulness para principiantes, que es un muy buen libro que uno lo lee en 1 o 2 días, súper rápido, de John Kabat-Zinn. También está el otro de Mindfulness para la felicidad, de la doctora Baer, Ruth Baer. Muy bueno el libro, de hecho tiene hasta mucho script, por ejemplo, tiene muchos ejercicios, por ejemplo. Y el otro que es magnífico, que creo yo que un poquito también me ha ayudado a integrar mejor esto en la terapia, es terapia cognitiva con mindfulness para la depresión. Es un libro muy, muy bueno, se lo recomiendo porque de verdad yo encuentro que explica muy magistralmente cómo integrar esto en la terapia cognitiva conductual, sobre todo en psicólogos viejos como yo, po. Ya, acuérdense que yo, no les conté, pero en estricto rigor yo partí con el conductismo radical, po. O sea, era conductista acérrimo y después ya derivé al cognitivo y ya me costaba pensar en tercera generación. Entonces yo siempre digo que soy como un psicólogo Pokémon, que he ido evolucionando con el tiempo, pero eso está bien finalmente, porque francamente uno observa en la clínica que requiere más estrategia. ¿Ya? Entonces a veces uno puede estar súper conforme, por así decirlo, con lo que está haciendo, pero a mi juicio yo creo que tenemos que ser autocríticos de lo que estamos realizando y ver cómo podemos ayudar de mejor forma a los pacientes. Yo desde que he integrado técnicas de tercera generación, he notado, por ejemplo, de que mis pacientes recaen menos. Y esa es la idea. ¿Ya? O sea, la idea de la terapia cognitiva conductual mía es ayudar al paciente que no venga al psicólogo, darle las habilidades para que entienda y pueda ser él mismo su psicólogo. ¿Ya? Entonces, el mindfulness es fundamental. Ahí yo lo invito, ¿verdad? A que lo prueben. Al menos yo al principio de verdad era muy detractor de esto, ¿para qué les voy a mentir? Pero con el tiempo yo mismo lo he aplicado, yo hago mindfulness formal conmigo mismo y funciona extraordinario y con los pacientes también, ¿ya? Lo que sí creo yo que es súper importante aprender cómo introducir esto en la terapia, ¿ya? Porque a veces me ha pasado mucha resistencia cuando he mencionado la palabra mindfulness, como les decía anteriormente, como la gente como que me mira, pucha, yo no vine a esto, no vine a meditar, por ejemplo, no vine a hacer esto. Entonces, a veces uno lo puede integrar esto como una especie de experimento, ¿ya? Hay una técnica que yo ocupo siempre que así le llamé, no sé si se llamará así, le digo simplemente sintiendo. Entonces dejo al paciente, le dejo una tarea de que todos los días tenga 5 minutitos con él, consigo mismo, ¿ya? Y que empiece únicamente a concentrarse en su respiración, ¿ya? Empiece en eso durante los 5 minutos y empieza a ver qué resistencias aparecen. Y aparecen muchas, pues clásicas, esto es una tontera, esto no sirve de nada, por ejemplo, qué loco este psicólogo, por ejemplo. Entonces, el mindfulness, ojo, nos va a ayudar, ¿verdad? Para que nuestros pacientes, de alguna otra forma, aprendan a observar esos pensamientos, ¿ya? Y obviamente también observar esas emociones sin intentar cambiarlos, sin juzgarlos, ¿verdad? Y obviamente esto va a ayudar a desarrollar un poquito esta forma de aceptación, ¿ya? También esta es muy importante para mí, de hecho, el enfoque de los valores, una técnica que yo siempre ocupo con mis pacientes también se ocupa en la terapia de pareja, también funciona bien, pero aquí lo más importante es que tenemos que lograr que nuestros pacientes encuentren sus propios valores, ¿ya? Obviamente que con ayuda de nosotros, obviamente con orientación de nosotros, porque nosotros sabemos efectivamente de que cuando las personas están desalineadas con sus valores, las cosas no andan muy bien, ¿ya? Y la relación terapéutica, pues esto me gusta mucho porque en estricto rigor, aquí nosotros, como les decía anteriormente, nosotros también observamos lo que está aconteciendo en la terapia, ¿ya? Aquí me da la sensación, ¿verdad?, de que es un tipo de terapia mucho más humanista, un tipo de terapia mucho más cercana, en donde efectivamente, como les decía anteriormente, nosotros también tenemos nuestras propias luchas. Probablemente todos los que estamos conectados acá probablemente algo pasa con nosotros. No creo que ninguno de nosotros tenga una vida perfecta. Probablemente hay un problema por ahí dándonos vueltas, hay un pensamiento que nos rumea. Entonces colocarnos como en una posición me da como de experto en que yo sé cómo tú tienes que pensar, honestamente a mí me parece compleja, a mí por lo menos
en razón de lo que he estado trabajando en estos últimos tiempos. Entonces, finalmente, ¿qué es la terapia de aceptación y compromiso? ¿Ya? Esta se basa en la idea, entonces, ¿ya? De que luchar contra las experiencias internas negativas a menudo puede empeorarlas. Eso es lo interesante. ¿Ya? Entonces, nos vamos a centrar en que el paciente obviamente sea mucho más flexible psicológicamente y vamos a trabajar con él en alinear, obviamente, cada uno de sus procesos. Aquí hay un tema súper importante, que bueno, eso lo vamos a ver en detalle en el diplomado, pero la terapia de aceptación y compromiso tiene 6 procesos básicos, ¿verdad? Y esos 6 procesos básicos hay que entender que no tienen un orden, ¿ya? O sea, la terapia aceptación y compromiso también es flexible, ¿ya? O sea, no es que yo voy a partir ya, parto con difusión, parto con aceptación, parto con mindfulness, no tiene un orden, ¿ya? Por lo mismo también la evaluación en terapia aceptación y compromiso también es importante, ¿ya? O sea, hacer este análisis funcional, hacer esta presentación del caso ayuda profundamente a saber hacia dónde tengo que ir, ¿ya? O sea, probablemente va a haber uno de estos procesos que está mucho más descendido y en razón de eso podemos comenzar con ese. Ahora bien, ojo, no necesariamente que esté más descendido puede ser el proceso con el cual vamos a comenzar, porque obviamente los pacientes tienen mucha resistencia a veces en el tratamiento, ¿ya? Y por ejemplo, la aceptación, déjenme colocar este ejemplo, puede ser mal entendido, ¿ya? Porque imagínense que el paciente o nosotros no le explicamos bien al paciente lo que es la aceptación, el paciente puede decir, chuta, fui al psicólogo y el psicólogo me dijo que tenía que aceptar la ansiedad. Entonces, es un cambio de foco, porque probablemente la mayoría de los pacientes vienen a terapia porque quieren cambiar algo, ¿ya? Entonces hay que entender eso, ¿ya? La mayoría de los pacientes van a venir donde usted como terapeuta porque quieren mejorar algo o porque alguien les dijo que tenían que ir al psicólogo a cambiar algo, ¿ya? Entonces, si no introducimos correctamente las técnicas, puede ser un malentendido, ¿ya? Entonces, el creador es Hayes, ¿verdad? Ahí yo les recomiendo ver un video en YouTube que se llama Terapia, Aceptación y Compromiso. TED, las charlas TED. Hayes hace una charla bien increíble. Me gustaría que la miraran de verdad, porque ahí probablemente ustedes van a darse cuenta de qué forma aparece esta idea, ¿ya? Porque Hayes, obviamente académico de muchos años, bastante reconocido, creador de la teoría de los marcos relacionales, ¿verdad? Em, Cuenta su experiencia y cómo descubre la terapia de aceptación y compromiso, ¿ya? En estricto rigor, ojo, la descubre porque era un sujeto que estaba lleno de crisis de pánico y que ninguna metodología clásica le ayudaba. Entonces se dio cuenta, ahí ustedes lo pueden ver, obviamente él lo describe mucho mejor que yo, de cómo la aceptación le ayudó mucho, ¿ya? Entonces, vean ese video, se los recomiendo totalmente. Entonces, esto va a ser importante porque nosotros vamos a hablar del contextualismo funcional. Esto lo vamos a ver mucho más detenidamente en el diplomado. Esto es una conferencia de 1 hora. De hecho, ya me quedan 10 minutos. Entonces, esto es mucho más complejo que lo que les voy a explicar. Pero en estricto rigor, la idea es que ustedes se lleven algunos conceptos básicos para que puedan seguir investigando. Pero el primer concepto que siempre tenemos que hablar es acerca del contextualismo funcional, ¿ya? Y esta, como lo vamos a ver mucho más detenidamente en el diplomado, es la perspectiva más filosófica, ¿verdad? Y en esta la idea es que vamos a analizar, obviamente, estos eventos psicológicos como interacciones continuas entre el organismo y el contexto histórico y situacional. De hecho, muchas de las patologías de nuestros pacientes son históricas. De hecho, muchos de sus pacientes van a llegar donde usted porque han tenido quizá una cantidad de terapeutas distintos con estrategias distintas y efectivamente entender ese contextualismo funcional es fundamental, ¿ya? Hay que también entender que el lenguaje, y aquí viene toda la teoría de los marcos relacionales, es extremadamente importante. El lenguaje crea realidades, por lo tanto, el lenguaje es un elemento importantísimo en este tipo de terapia, ¿ya? Y también va a estar esta evitación experiencial, ¿ya? Que es un poquito lo que nosotros tratamos de hacer en terapia, de que no exista,
que esta idea de patrón de respuesta, ¿verdad? Caracterizado por la tendencia a evitar o escapar de experiencias internas aversivas. Entonces, nosotros sabemos, y esto es muy importante, de que el sufrimiento es parte del ser humano. Entonces, es inevitable, ojo, queridos colegas, de que alguien le va a romper el corazón a su hija o alguien le va a romper el corazón a usted. ¿Ya? Es inevitable que alguna persona que usted ama va a morir, va a fallecer. O sea, tratar de escapar a esa, a esas situaciones es bien complejo. ¿Ya? Y la fusión cognitiva, como les decía, esta idea de a veces que las personas se identifican mucho con sus pensamientos, por lo tanto, se identifican tanto con el pensamiento que lo hacen propio, por así decirlo. Entonces, efectivamente, terminan siendo el pensamiento. ¿Ya? Siempre le digo a mis pacientes TOC algo que a lo mejor puede sonar tonto, pero no es tan tonto. ¿Ya? Em, y les digo a mis pacientes con TOC, les digo, mira, si lo pienso no quiere decir que sea verdad, es que simplemente lo pensé. O sea, probablemente, no sé, si usted me ayuda en el chat, eh, usted me imagino que ha pensado tontera, ¿o no? Ha pensado locuras, por ejemplo, yo todo el rato, ya no las voy a confesar acá, eso sí, pero en estricto rigor sí, todos pensamos tonteras, o todos pensamos algo extraño, pero eso extraño o raro que pienso no me convierte en eso. Es simplemente un pensamiento. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en los pacientes TOC se ve muy, muy, muy interesante eso. De hecho, me acuerdo de un paciente TOC que, no sé, estaba cortando leña en un bosque en su campo y de repente estaba cortando la leña y le aparece la imagen de su hija como si estuviera en la leña, por así decirlo. Entonces, el, el paciente estaba tremendamente angustiado, ¿ya? Porque claro, le vino esa imagen mental súper perturbadora, por cierto. Entonces se empezó a preocupar, dijo, oye, estoy enfermo, o sea, soy un psicópata, o sea, por pensar eso debo estar extremadamente loco, ¿ya? Entonces, las personas efectivamente se fusionan con sus pensamientos, ¿ya? O las personas que son ansiosas o que dicen ser ansiosas, están súper fusionadas, o sea, todo los vuelve ansiosos. Entonces, la fusión cognitiva, en mi juicio, es una técnica bien interesante. Entonces, ¿cuáles van a ser las características distintivas? Que nosotros vamos a pasar del control a la aceptación, ojo, vamos a pasar desde el contenido un poquito, no sé si se acuerdan, que en la terapia de segunda generación nosotros le decíamos al paciente que no, que como qué le hace pensar aquello, cuáles los beneficios de aquel pensamiento. Entonces nosotros estábamos centrados en el contenido, ahora vamos a pasar al proceso, ¿ya? También, ojo, vamos a pasar desde la racionalidad, ¿verdad? Desde este racional o distorsión, ¿verdad? A la funcionalidad del pensamiento. ¿Cuál es la función que tiene este pensamiento? Y de la técnica vamos a pasar a la experiencia. ¿Ya? De hecho, una de las cosas que a mí me gusta harto de este tipo de terapia es que trabajamos con mucha analogía, mucho ejercicio, ¿verdad? Yo trabajo con mucho como técnicas de relajación, de respiración, ¿verdad? Imaginería. Y en razón de eso, efectivamente, vamos, obviamente, trabajando con el paciente ciertas analogías para que obviamente él entienda que a veces claramente tratar de evitar es más complejo, ¿ya? Por lo tanto, el mindfulness se transforma también en un concepto central, a mi juicio, ¿ya? Aquí les dejo John Kabat-Zinn, ojo con eso. También en YouTube pueden encontrar un video de John Kabat-Zinn que se llama, una masterclass se llama, coloquen en YouTube Masterclass John Kabat-Zinn y hay un video increíble ahí, les va a encantar, es de hecho uno de mis favoritos. Véanlo y les va a gustar. Entonces, aquí en Mindfulness pasa a ser el concepto central, ¿ya? O sea, en definitiva, vamos a estar en esta atención del momento presente, esta actitud de apertura que muchas veces no la tenemos en la vida diaria porque claro, como sociedad finalmente nos han dicho, como nos han seteado una especie de modelo determinado que muchas veces la mayoría de las personas no logran y muchas veces se sienten miserables por no lograrlo, ¿ya? La intencionalidad aquí es muy importante en la práctica. A mí me gusta mucho más el mindfulness formal. A mí me gusta que los pacientes incorporen esto dentro de sus vidas y que sea, como les decía anteriormente, 5 minutitos centrado en esto. O sea, yo sé que también está el mindfulness informal, en donde efectivamente nosotros le pedimos al paciente que cuando está haciendo ciertas cosas preste atención a eso, pero a mí me gusta más lo formal, que el sujeto se dé el tiempo, que vea la resistencia. También la idea de la no reactividad, observar sin reaccionar automáticamente y la difusión, o sea, ver estos pensamientos, ¿verdad?
como eventos mentales y no como verdades, ¿ya? Entonces, miren qué interesante esta comparación que les pongo acá, porque el foco importante de la terapia de tercera generación va a estar acá, en la relación con la experiencia. El objetivo nuestro va a ser desarrollar la flexibilidad psicológica. ¿Cuáles van a ser las estrategias clave? La aceptación, el mindfulness, la difusión también. Las técnicas representativas, todas las anteriormente, si se ven las prácticas de mindfulness, las metáforas, las analogías, por ejemplo, el ejercicio. La relación terapéutica que me gusta mucho es porque es experiencial, es validante, ojo. Y la actitud hacia el síntoma, ¿ya? Miren esto, porque aquí yo creo que se nota la mayor diferencia, ¿ya? Aquí en la primera generación la idea de el síntoma era eliminarlo, ¿verdad? En la segunda generación era modificarlo, ¿ya? Y en la tercera generación es aceptarlo y contextualizarlo, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta cómo estoy evolucionando, es bien interesante y de nuevo, insisto, funciona muy bien con los pacientes. Entonces, obviamente que yo sé que al día de hoy, y esto quiero ser súper franco con ustedes, las terapias contextuales son un poquito las que están liderando en mucho metaanálisis, por ejemplo, en la efectividad, pero hay que entender, ojo, y esto creo que es importante referirlos, que de pronto hay ciertas técnicas que siguen funcionando mejor en los pacientes, ¿ya? Por lo tanto, a mi juicio, y esto es una humilde opinión nomás, ustedes nunca tienen que dejar de mirar el paciente, ¿ya? O el consultante, o el usuario, como usted quiera llamarlo, ¿ya? No tiene que dejar de mirarlo porque de pronto pueden haber técnicas que son mucho más beneficiosas. Por lo tanto, hay que obviamente pensar bien en la estrategia, ¿ya? También, ojo, en la terapia de aceptación y compromiso nosotros evaluamos, eso es muy importante. Y, y esto creo que es importante referirlo porque a veces se piensa de que las técnicas de tercera generación son técnicas como más light, y no es así, ojo, ¿ya? Todo tiene un proceso, hay muchos protocolos por si acaso, hay muchos ejercicios que claro, pueden ser un poquito estandarizados, pero uno igual los puede ir, por ejemplo, adaptando, pero entonces hay una estructura. Y finalmente, ojo, las tres estrategias cognitivas conductuales van al cambio conductual. Ojo, es lo mismo que hacen las tres. O sea, la primera generación cambia una conducta por otra, la segunda generación cambia un pensamiento y cambia un pensamiento por otro pensamiento más adaptativo y por ende eso repercutía obviamente en el paciente, ¿verdad? Y las técnicas de tercera generación lo que intentan hacer es cambiar la relación que tiene el paciente con sus pensamientos. Esa es la idea. Y al cambiar, obviamente, la relación que tiene mi paciente con sus pensamientos, efectivamente genera, obviamente, el cambio conductual que nosotros queremos. Entonces, efectivamente, es importante tenerlo en cuenta. Entonces, la terapia de aceptación y compromiso, como les puse acá, me gusta esta frase, nos ofrece una perspectiva profundamente transformadora. Eso es muy importante, ¿ya? Sobre el sufrimiento humano y cómo crear una vida rica, plena y significativa, mientras, ojo, aceptamos el dolor que es inevitable, ¿ya? Y el dolor inevitablemente nos va a acompañar durante nuestra vida, esa es la idea, ¿ya? Entonces nosotros sabemos que la idea de la terapia aceptación y compromiso es una forma de terapia que mira a los consultantes de una forma mucho más curiosa, ¿ya? Porque nosotros lo que queremos hacer es un poquito entender esa condición humana, entendiendo, ojo, que hay elementos tan importantes como el lenguaje, ¿verdad? Que nos van a ofrecer también unas nuevas interpretaciones acerca de lo que está pasando con el paciente, ¿ya? Ahora bien, aquí hay una pregunta bien interesante. ¿Por qué es tan difícil ser feliz? ¿Ya? De hecho, todos en la actualidad, ¿verdad? Probablemente más de alguno de ustedes probablemente ha leído un libro, oye, cómo ser feliz, cómo llegar a la vida plena, por ejemplo. Entonces, como les puse acá, Scott Peck afirmó que, por ejemplo, la vida es difícil, ¿verdad? Buda señaló, ¿verdad? La vida es sufrimiento, ¿ya? Y como dice el dicho popular, la vida es complicada, ¿verdad? O sea, sin dolor, como decía la ley, no me acuerdo. A lo mejor sin dolor no hay felicidad, algo así. Entonces, la ACT obviamente va a ofrecer, obviamente, respuestas mucho más profundas a estas preguntas, ¿ya? ¿Por qué es tan difícil ser feliz? ¿Por qué la vida, por ejemplo, es tan difícil?
¿Por qué los humanos sufrimos tanto, por ejemplo? ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Ya? Nosotros sabemos, ¿verdad?, de que este modelo terapéutico es mucho más profundo e intenta, obviamente, dar respuesta a estas preguntas no tan que son complejas, ojo, pero que están muy, muy basadas y muy seteadas de pronto en, en la sociedad en donde nosotros estamos, obviamente, establecidos, ¿ya? Entonces, es importante, ojo, primero, guiar a los pacientes en razón de sus valores, ¿ya? Eso, cuando los contactamos con sus valores, inmediatamente, por ejemplo, al menos lo que hago yo, trabajo de inmediatamente con las acciones comprometidas, ¿ya? Porque ¿qué queremos hacer? De que la persona se alinee con lo que está, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué quiere representar en la vida? Por ejemplo, una pregunta que siempre le hago a los pacientes que son papás, ¿ya? Que me funciona bien, ojo, y siempre remueve harto, les pregunto cómo quieren ser recordados ellos como padres, por ejemplo. Y ahí podemos empezar a encontrar, obviamente, los valores de los pacientes. Hay ejercicios que son más fáciles, por ejemplo, cuando el paciente es muy concreto, de pronto yo hago un ejercicio en donde tengo una ficha que lo trabajo muy bien, en donde hay distintas áreas de la vida, por ejemplo, algunos valores potenciales, porque ojo, los valores no son igual que objetivos, por ejemplo, sino que los valores no tienen un fin. Los valores son orientadores de la vida, ¿ya? O sea, por ejemplo, no sé, quiero ser millonario, claramente no es un valor, ¿ya? Pero a lo mejor quiero ser feliz o quiero encontrar el sentido de la vida, por ejemplo. Entonces, bueno, para tratar de encontrar el sentido de la vida, ¿qué podemos hacer? A lo mejor estudiar más, leer más, entonces me comprometo, no sé, por ejemplo, no sé, me meto a estudiar un magíster o me meto a estudiar el diplomado en terapia de aceptación y compromiso, ¿ya? Entonces, lo más importante, en mi juicio, es que la persona encuentre, obviamente, sus valores y en razón de eso haga acciones comprometidas para poder alinearse. Fíjense, tengo un paciente en realidad, de que él cuando hicimos este ejercicio, un caballero más viejito que yo, imagínense, ¿ya? Entonces él, por ejemplo, cuando estábamos hablando de sus valores, él va y refiere, mira, para mí es súper importante la lealtad, el amor en pareja. Perfecto, súper bueno, ¿verdad? Entonces él dijo, mira, mira, creo que no estoy muy alineado con eso, no tengo tiempo con mi esposa, por ejemplo, hemos sido más papás que pareja, entonces quiero proponerme salir con ella una vez al mes, o sea, salir a cenar, entonces yo, perfecto, súper bien, ¿verdad? Eso, por ejemplo, lo alinea mucho más con sus valores, ¿ya? Porque él se siente siendo mejor pareja, representando el amor de su mujer, por ejemplo. Sin embargo, ojo. Y aquí está el problema de este paciente, ¿ya? O sea, problema que me enteré después. En una de las sesiones él dice que tiene un amante, ¿ya? Entonces ahí, probablemente si nosotros lo viéramos desde una terapia más clásica, le diríamos, no sé, pues eso no está bien, qué sé yo, ¿ya? Aquí la única pregunta que uno le tiene que hacer es que si esa conducta finalmente de tener un amante lo acerca o lo aleja de sus valores. Esa es la pregunta. Y ahí, cuando hago esa pregunta, pucha, de verdad, un silencio sepulcral, porque en definitiva él mismo se está dando cuenta de que no estaba siendo leal, de que no había amor hacia su pareja. Ya cuando uno tiene un amante no es leal, po, ¿ya? O sea, es leal a sí mismo, pero en definitiva él decía que la lealtad en la pareja para él era fundamental. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, claramente ese tipo de ejercicios, por ejemplo, ayudan a que los pacientes obviamente se remuevan, ¿ya? Entonces, muchas veces las personas evitamos lo importante. Por ejemplo, nosotros los seres humanos somos expertos, por ejemplo, en retrasar, evitar, detener o simplemente no comenzar cosas que realmente les importan, ¿ya? Por ejemplo, no contactarse con familiares regularmente, abandonar las dietas, por ejemplo, abandonar programas de ejercicio, permanecer en el mismo trabajo aunque estés harto, ¿ya? A mí pasa mucho en terapia que los pacientes dicen, pucha, ¿sabes qué? No quiero estar en este trabajo, pero estoy en este trabajo. No estoy enamorado, pero estoy en esta relación. No sé, o sea, hay personas que están muy quebradas. Por lo tanto, nosotros identificamos eso y lo ayudamos, obviamente, para que ellos puedan encontrar ese norte.
¿ya? Por lo tanto, ojo, el objetivo de la ACT es crear obviamente una vida más plena, rica, significativa, obviamente dándole, por ejemplo, estrategias como el mindfulness, por ejemplo, y la clarificación de valores, porque eso va a ayudar a las personas a guiarlas, a inspirarlas en su vida, ¿ya? Y a mi juicio, los tres pasos básicos de la ACT, ¿ya? Va a estar, perdón, en la aceptación de los pensamientos, sentimientos y sensaciones corporales, ¿ya? Eso es muy importante. Elegir los valores de la vida y tomar acción, ¿ya? Porque en definitiva, cuando nos alineamos con nuestros valores, ¿ya? Y tomamos acción, aunque nos venga la angustia, la ansiedad, sabemos que ese es nuestro norte y avanzamos a pesar del dolor que esto nos produce, ¿ya? Por lo tanto, ojo, aquí la ACT va a referir otra mirada del ser humano, ¿verdad? No está esa mirada psicopatológica, eso también es importante que lo entiendan, es una nueva mirada. De hecho, cuando uno lee a Hayes, se da cuenta que, de hecho, es detractor del modelo médico, detractor del DSM, porque en estricto rigor, lo que dice Hayes es que si esa mirada médica hubiese sido tan efectiva, probablemente los indicadores de salud mental habrían mejorado. Pero es totalmente lo contrario. En la actualidad estamos con más problemas, más angustia, más depresión, y yo creo que la ACT puede ser una muy buena respuesta para aquello. Bien, eso es, pues, queridos colegas, ya me pasé 5 minutos, perdónenme, falta un par de cositas, pero en definitiva, yo los invito a revisar la terapia de aceptación y compromiso, porque de verdad es una terapia que es alucinante, a mi juicio, que tiene muchas técnicas, eso también es importante, y que obviamente mejora, por sobre todo, la vida de los pacientes, em, que no va a estar tan centrada en este aspecto del control que les decía anteriormente, del tratar de cambiar, por ejemplo, estos pensamientos, porque a veces, ojo, de no insisto, los pensamientos van y vienen, y en razón de eso, a través de todos los ejercicios que le enseñamos en terapia, el paciente se va dando cuenta de eso. ¿Ya? De que los pacientes van, de que este pensamiento, ahí está mi pensamiento de angustia, por ejemplo, de que soy ansioso, por ejemplo, ahí viene, va, que en definitiva hay muchas metáforas como el ejercicio de subirse arriba de un bus con gente molestosa a los lados, entonces efectivamente yo sigo conduciendo, obviamente, mi vida hacia dónde quiero ir, a pesar de tener estas situaciones que pueden ser incómodas, por supuesto, pero el evitarla lo único que hace muchas veces es mantener este problema. Yo sé que algunos colegas ACT son bien, bien como estructurados, y eso es súper bueno por si acaso, ¿ya? Pero a mi juicio, yo creo que la ACT es una estrategia bien interesante que a mi juicio también requiere un poquito más de horas de terapia para que el paciente entienda los conceptos, porque si no lo entiende, puede ser inclusive hasta medio contraproducente, ¿ya? Eso es, pues, colegas. Oye, un abrazo, no sé, una o dos preguntas creo que hay. Ahí los leo o no sé si me las van a hacer a viva voz, no sé, ¿ya? Eso, voy a dejar de compartir, parece. Ahí la presentación se las voy a dejar también para que la tengan, ¿vale? Bueno, ahora sí, vamos a hacer unas preguntas, vamos a abrir la ronda de preguntas. Vamos a empezar con José Valdés. José, ¿puedes abrir, por favor? Ay, bueno, bajó la manito, debe ser que fue sin querer que la levantó. Vamos a hacer la pregunta de Juan Santos. Juan, ¿puedes abrir, por favor, tu micrófono? Vamos a ver si por este medio lo puedes abrir. Ah, sí, sí, se te escucha. Sí, sí, señora. Bueno, el profe, tú hablabas de la teoría del marco relacional y pues bueno, se entiende que esta pues es el lenguaje que crea como las realidades y atrapa al paciente pues en las reglas verbales rígidas, ¿cierto? Que es lo que viene llevándonos al TOC. Pero desde esa perspectiva, para usted, ¿cuál diría que es la herramienta vivencial o la analogía más potente para romper esa literalidad que puede surgir en el paciente, ¿no? Porque pues digamos que uno como psicólogo podría irse por alguna de las herramientas, sea el Mindfulness o otra, pero ¿cuándo podríamos nosotros ver desde el pensamiento o la experiencia de que esto sí le está favoreciendo o por el contrario está haciendo que el paciente sufra más
de su pensamiento que finalmente es una amenaza. Perdón, está muteado, perdóname. Sí, no, entiendo tu pregunta, súper buena, de hecho, pero claramente para esta clase es súper difícil ahondar en esto, pero un poquito referirle a los colegas de que la teoría de los marcos relacionales de alguna otra forma va a sostener que las personas no solo aprendemos, ¿verdad?, por la experiencia directa, ¿ya? Sino que también relacionando mentalmente ciertos acontecimientos, por ejemplo, palabras, recuerdos y emociones, en razón obviamente de lo que le está pasando. ¿Ya? Muchas veces estas relaciones las aprendemos inclusive socialmente, ni siquiera tiene que ver con nuestra propia experiencia. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que hacer, a mi juicio, y ahí tu pregunta, a mí me gusta mucho trabajar, por ejemplo, con esta frase que se las digo a los pacientes, como te decía anteriormente, sobre todo los pacientes TOC, si lo pienso no quiere decir que sea verdad, y ahí trabajamos con él cuántas veces finalmente ha pasado en su vida que han pensado cosas y no han ocurrido, por ejemplo, o han, por ejemplo, elucubrado ciertas situaciones que no han acontecido, entonces a mí me gusta trabajar mucho con ese tipo de analogía, ¿ya? Por ejemplo, no sé, los TOC me va bien con eso. Y yo creo que, por ejemplo, desde ese punto de vista, me ayuda profundamente a los pacientes a que entiendan más concretamente lo que es esto, porque a veces es un poquito difícil entenderlo porque las personas, como te decía anteriormente, vienen a terapia a cambiar algo. Entonces vienen a terapia a cambiar pensamientos, por ejemplo, a cambiar relaciones, por ejemplo, pero no vienen a cambiar su propia perspectiva del mundo. Entonces, creo que eso a veces es un poquito lo que más complejiza eso, ¿ya? Pero bueno, en el diplomado obviamente lo vamos a profundizar mucho más. Ya, a mi juicio ahí un poquito hay que entender un poquito que la mente de alguna otra forma va construyendo estas relaciones, ¿ya? Y el sufrimiento muchas veces aparece cuando estas relaciones de alguna otra forma se transforman en reglas absolutamente rígidas. Ese es el concepto más importante, ¿ya? Muy bien, vamos a empezar con la segunda pregunta. Vamos con José Valdés. José, ¿puedes abrir tu micrófono, porfa? Ahí te estoy mandando el mensaje para que lo aceptes. Ay, gracias, sí, es que no me dejaba activar antes. Hola, quería agradecer mucho el seminario, está demasiado bueno, de verdad que me encanta aprender acerca de la ACT, en verdad es muy útil. Tengo una duda respecto a a la rigidez como concepto en ACT, ya que yo tengo más formación en el paradigma neuroafirmativo y estaba leyendo comentarios como esto de la diferenciación entre la rigidez cognitiva con la rigidez psicológica. Entonces quería consultar acerca de cuál es la diferencia entre ambas. Oh, oh, no sé si quedó pegado o no. Sí, sí, entiendo. Yo creo que aquí hay varias cosas. Yo creo que primero hay que entender un poquito que la rigidez no consiste en experimentar pensamientos o emociones difíciles, ¿ya? Sino en responder siempre del mismo modo frente a ellos. Eso es importante. Y aquí hay que entender muchas veces que una conducta, por ejemplo, puede aliviar el malestar a corto plazo, ¿ya? Y simultáneamente restringir la vida de las personas a muy largo plazo. Entonces, aquí es importante entender, por ejemplo, de que esta rigidez que vamos a tener dentro de los pacientes va a ser probablemente algo inicial. De hecho, a los pacientes al principio les cuesta entender esto, ¿ya? Y pueden haber, por ejemplo, no sé, por ejemplo, ideas de debo dejar de sentir ansiedad, por ejemplo. ¿Ya? Y ahí lo que nosotros tenemos que tratar es que el paciente de alguna otra forma pueda entender de que puede obviamente actuar con ansiedad si esto es importante, por ejemplo. O sea, que la ansiedad lo va a acompañar igual de alguna otra forma. Entonces, yo creo que en la ACT, la rigidez aparece cuando una persona de alguna otra forma pierde como la libertad conductual, porque muchas veces sus pensamientos y emociones y también las reglas, ojo, internas, la determinan automáticamente a hacer lo que hace, ¿ya? Por lo tanto, aquí muchas veces la rigidez efectivamente va a hacer que las personas a veces no puedan avanzar o no puedan destrabar muchas veces estas situaciones que tienen, que muchas veces siempre la han experimentado de la misma forma.
Bueno, esperamos haber respondido a la pregunta de Joseph. Vamos a hacer una tercera pregunta. Vamos con Alondra y con esta cerramos. Sé que muchos tenemos. Ay, Alondra bajó la manito. Vamos con la siguiente entonces. Con Lisette. Lisette, ¿puedes abrir tu micrófono, porfa? Vamos a ver si por acá lo podemos intentar. A ver, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Permitir activar el micrófono. Listo, pueden abrir el micrófono. Ah, sí, ahora sí. Buenas noches a todos. Bueno, primero que nada, dar las gracias por la oportunidad de tener este seminario. Creo que el profesor lo explicó bastante bien. La terapia de aceptación y compromiso. Me quedó bastante claro como el corazón de lo que es la terapia, lo que tiene que ver con la aceptación, la flexibilidad y la rigidez. Más allá de hacer una pregunta, es como de alguna otra manera felicitar la clase. Me fue muy útil y la verdad que quedó bastante claro en una hora. Y eso también es súper importante, de cómo explicó la analogía que tuvo el proceso de la clase y más que nada eso va dirigido, digamos, esto de levantar la mano, porque muchas veces, claro, está la opción de hacer las preguntas, que es bastante bueno, pero también es importante dar a conocer esta opinión también positiva respecto a la clase y creo que me gustó bastante, sobre todo el tema de la rigidez, que fueron una de las preguntas que se hicieron. Creo que el profesor la explicó bastante bien y que nos vemos siempre expuestos con los pacientes este mecanismo de defensa de evitar muchas veces el conflicto. Y creo que cuando se llega al conflicto se entiende, uno le encuentra el sentido a todo. Y ahí está el trabajo de uno, ¿no es cierto?, de poder llegar de alguna manera creativa a nuestros pacientes para que ellos también le encuentren ese sentido. Así que eso más que nada, muchas gracias. Gracias, gracias. Aquí una cuestión Bueno, nomás para cerrar, no sé si puedo decir algo. Yo creo que hay que entender que la flexibilidad psicológica un poco no significa sentirse bien todo el tiempo, ojo, ¿ya? Sino que muchas veces significa poder elegir lo que hacemos, ¿ya? Incluso, y esto creo que es importante, cuando no podemos elegir lo que sentimos. Eso es muy importante a mi juicio, ¿ya? Y yo creo que este tipo de terapia em, a mí me voló la cabeza, honestamente, porque en estricto rigor he visto en la terapia el poder que tiene la aceptación, el poder que tiene el mindfulness. Y de verdad se los digo que al principio yo era detractor de todo esto. ¿Ya? Pero cuando empezamos a ver que funciona esto, uno se empieza a meter más todavía, po, ¿ya? Entonces, un poquito yo los invito a que sigan explorando, sigan viendo nuevas estrategias, porque yo siempre digo que es un honor y un placer ser psicólogo o profesional de la salud, porque además de ayudar, más encima nos pagan. Entonces, para mí es un placer hacer esto. Entonces, por lo mismo, ustedes nunca tienen que dejar de ser inquietos intelectualmente. ¿Ya? De hecho, siempre le digo esto a los chicos de pregrado, ya, bueno, ya no hago clase en pregrado, pero eh, el terminar la carrera de psicología es el inicio de todo un proceso. O sea, uno creía que cuando terminaba psicología hasta aquí nomás leía, no, al revés, es peor. De hecho, por cada paciente uno estudia cada vez más, entonces miren esta estrategia, de verdad, porque a veces estas analogías que muy bien la practicamos en ACT ayuda a los pacientes a colocarlo en esas posiciones de flexibilidad psicológica que queremos llevarlo, ¿ya? Entonces, y también lo otro, a lo mejor algún terapeuta ACT me va a matar con lo que voy a decir esto, pero no dejen de mirar al paciente. A veces hay técnicas que podemos ser integrativos a mi juicio, o sea, dentro de la terapia cognitiva, por si acaso, no nos vamos a poner a hacer cosas sistémicas, ahí nos vamos por un lado. Entonces, ahí yo les recomiendo la ACT, que es muy buena, la terapia central, los esquemas, que tiene técnicas bien impresionantes, que a veces nosotros quedamos con la idea cuando partíamos siendo cognitivos conductuales de que nos centramos única y exclusivamente en el síntoma, que era una de las quejas que nos decían, pero ahora nosotros con estas técnicas de tercera generación yo creo que podemos traspasar el síntoma. Y eso ayuda a las personas de verdad a que no vuelvan a terapia. Eso es lo que queremos, honestamente. ¿Ya? Yo sé que a lo mejor vamos a tener menos sesiones con el paciente, que puede ser malo por un lado, pero yo le aseguro que es muy bueno porque generalmente los pacientes se van compartiendo su terapeuta. Pues anda acá, mira, yo fui para acá, me resultó, entonces
a veces el trabajo de uno habla por sí solo. Así que eso, un abrazo y que bueno, que gane el más mejor nomás, po, ¿ya? Así que les vaya bien. Ay, lo invito Bueno, al profe, diplomado, lo invito también al curso, vamos a hacer un curso también, pre-diplomado, así que mírenlo porque yo les aseguro que les va a gustar y la idea de los diplomados siempre es que se lleven cosas prácticas. Si bien, ojo, en el primer módulo vamos a hablar harto de la teoría base, que a veces es compleja entenderla, entonces a veces es súper bueno que alguien te la explique desde fuera para saber a qué se refiere con esto. Pero después los módulos intentan ser que ustedes se lleven herramientas técnicas más precisas de la ACT para que la empiecen a aplicar con sus pacientes, ¿ya? Así que eso, un abrazo y que gane el más mejor. Ojalá que ganen todos, ¿ya? Ah, gracias, 300 becas, profe. ¿ya? Ah, 500 becas, chuta, mucha gente, ¿ya? Eso, que les vaya bien. Chao, chao. Gracias, profe, por el tiempo y gracias por estar acá con nosotros en AIPA. Nosotros vamos a pasar al sorteo y nos vemos en la próxima, ¿vale? Chao, chao. Chao. Bueno, chicos, si ustedes no se vayan, vamos a pasar a la dinámica del sorteo. Vamos a pausar la grabación.